Buenas tardes, mi nombre es María Cabrita y yo le voy a hablar sobre las NIAs y su contenido. Las NIAs, las normas internacionales de auditoría, son un conjunto único de estándares emitidos por la Federación Internacional de Contadores a través de la Junta Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento. Estas normas se aplican a las auditorías para todas las organizaciones y son indispensables para cualquier auditor independiente. Lo que no quiere decir es que las NIAs establecen pautas y responsabilidades para garantizar la calidad del trabajo del auditor y fortalecer la confianza del público en la profesión contable. Los objetivos: aumentar la confianza de los usuarios en los estados financieros, emitir una opinión sobre si los estados financieros están preparados de acuerdo con un marco de información financiera aplicable y evaluar el riesgo de incorrección material y determinar la cantidad y calidad de evidencia de auditoría necesaria. El objetivo del auditor es expresar su opinión sobre los estados financieros como base para la opinión del auditor. Las normas requieren que el auditor obtenga una seguridad razonable o un alto nivel de seguridad y suficiente evidencia para reducir el riesgo de auditoría. Principios y responsabilidades globales. NIA 200. Objetivos generales del auditor independiente y conducción de una auditoría, de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. El auditor debe cumplir con los requisitos relevantes para las condiciones del proceso y evaluar si no lograr un objetivo impide alcanzar el objetivo general de la auditoría. NIA 210. Acuerdo de los términos de los trabajos de auditoría. En esta NIA se habla sobre las responsabilidades del auditor, importancia de la carta de compromiso y los términos de compromiso de auditoría. Establecen normas y lineamientos para el acuerdo de los términos del encargo de auditoría, asegurando un grado adecuado de seguridad para los usuarios a quienes se destina el informe financiero. NIA 220. Control de calidad para la auditoría de estado financiero. El objetivo del auditor es aceptar o continuar el trabajo de auditoría una vez se hayan establecido las precondiciones para la auditoría. En resumen, la NIA 210 es fundamental para garantizar la calidad y la integridad de las auditorías en estados financieros. NIA 230. Documentación de auditoría. El auditor debe planificar la auditoría de manera que se realicen pruebas suficientes y adecuadas para obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. La NIA 240. Responsabilidad del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estados financieros. Se debe diseñar y realizar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la existencia y valoración correcta de los inventarios. NIA 250. Consideración de leyes y regulaciones en una auditoría de estados financieros. Se debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para evaluar si los estados financieros contienen información materialmente incorrecta debido a errores o fraudes. NIA 260. Comunicación con los encargados del gobierno corporativo. El auditor debe comunicar claramente con la entidad auditada y con otros auditores cuando sea relevante para obtener información adicional o para coordinar el trabajo. Planificación, riesgos y respuesta. NIA 300. Planeación de una auditoría de estados financieros. El auditor debe planificar la auditoría de manera adecuada para garantizar que se realice de manera eficiente y efectiva. En resumen, la NIA 300 subraya la importancia de una planificación adecuada para llevar a cabo una auditoría efectiva y eficiente, asegurando que se identifiquen y aborden los riesgos significativos de manera adecuada. NIA 315. Identificación y evaluación de los riesgos de error material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno. La NIA 315 enfatiza la necesidad de que el auditor obtenga una comprensión detallada de la entidad y su entorno, incluyendo su control interno para identificar y evaluar adecuadamente los riesgos de representación errónea material de los estados financieros. NIA 320. Importancia relativa en la planeación y realización de una auditoría. La NIA 320 es importante determinar la materialidad adecuada y su aplicación en la planificación y ejecución de auditoría. Esto garantiza que el auditor se centre en los asuntos más significativos
y proporcione una opinión de auditoría basada en una evaluación adecuada de los riesgos y la importancia relativa de las partidas en los estados financieros. NIA 330. Respuesta del auditor a los riesgos evaluados. Enfatiza la necesidad de que el auditor responda de manera efectiva a los riesgos evaluados durante la auditoría, a fin de garantizar que se realicen procedimientos de auditoría adecuados y se obtenga la evidencia necesaria para respaldar una opinión de auditoría razonable sobre los estados financieros. La NIA 402. Consideraciones de auditorías relativas a una entidad que usa una organización de servicios. Es la necesidad de que el auditor evalúe y responda adecuadamente a los riesgos asociados con el uso de organizaciones de servicios en la auditoría, a fin de garantizar que se realicen procedimientos de auditorías adecuados y se obtenga la evidencia necesaria para respaldar una opinión de auditoría razonable sobre los estados financieros. NIA 450. Consideración de leyes y regulaciones en una auditoría de estados financieros. La NIA 440 es que el auditor evalúe y responda adecuadamente a las representaciones erróneas identificadas durante la auditoría, a fin de garantizar que se realicen procedimientos de auditorías adecuados y se obtenga la evidencia necesaria para respaldar una opinión razonable sobre los estados financieros. Evidencia de auditoría. NIA 500. Evidencia de auditoría. Establece los lineamientos para que el auditor obtenga la evidencia necesaria para formular conclusiones razonables y emitir su opinión sobre los estados financieros. NIA 501. Evidencia de auditoría. Consideraciones específicas para partidas seleccionadas. Establece los requerimientos específicos que el auditor debe cumplir para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en las áreas de existencias, litigios y reclamaciones, en información por segmentos. NIA 505. Confirmaciones externas. Busca asegurar que el auditor obtenga evidencia sólida y confiable mediante procedimientos de confirmación externa, contribuyendo así a una auditoría de alta calidad. La NIA 510. Trabajos iniciales de auditorías, saldos iniciales. Trata sobre la responsabilidad del auditor en relación con los saldos de apertura en un encargo inicial de auditoría. NIA 520. Procedimientos analíticos. Requiere que el auditor utilice procedimientos analíticos para evaluar la consistencia de los estados financieros y formar una conclusión general sobre su veracidad y exactitud. NIA 530. Muestreo de auditoría. El muestreo de auditoría implica aplicar procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al 100% de los elementos de una población relevante para la auditoría. NIA 540. Auditoría de estimaciones contables, incluyendo estimaciones contables del valor razonable y revelaciones relacionadas. Busca garantizar que las estimaciones contables sean adecuadas y que las revelaciones relacionadas sean transparentes y precisas en los estados financieros. NIA 550. Debe interpretarse conjuntamente con la NIA 200, que establece los objetivos globales del auditor independiente y la realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. NIA 560. Hechos posteriores. Los hechos posteriores al cierre son relevantes para la auditoría y deben ser considerados cuidadosamente por el auditor. NIA 570. Negocio en marcha. Requiere que el auditor evalúe cuidadosamente la situación financiera y operativa de la entidad para determinar si hay incertidumbres significativas que puedan afectar su continuidad como empresa en funcionamiento. NIA 580. Declaraciones escritas. Es fundamental para asegurar la calidad y confiabilidad de la auditoría de los estados financieros. Utilización del trabajo realizado por otros. NIA 600. Consideraciones especiales. Auditoría de estados financieros de grupo, incluido el trabajo de los auditores de los componentes. Establece pautas para asegurar que los auditores trabajen juntos de manera efectiva en auditorías de grupos, garantizando la calidad del trabajo y la confianza en la profesión contable.
NIA 610. Uso del trabajo de auditores internos. Proporciona directrices para que el auditor externo evalúe y utilice el trabajo de los auditores internos de manera efectiva en el proceso de auditoría. NIA 620. Uso del trabajo de un experto. El experto proporciona una fuente de evidencia importante y su papel es relevante según la naturaleza y significancia del asunto evaluado en los estados financieros. Conclusiones e informe de auditoría. NIA 700. Formación de una opinión e informe sobre estados financieros. Establece los lineamientos para que el auditor forme una opinión sobre los estados financieros y emita un dictamen claro y fundamentado. Es fundamental para garantizar la confiabilidad de la información financiera para los usuarios. NIA 705. Modificaciones a la opinión en el informe del auditor independiente. Establece las pautas para que los auditores emitan una opinión modificada cuando sea necesario debido a errores materiales o falta de evidencia suficiente. NIA 706. Párrafos de énfasis sobre asuntos y párrafos de otros asuntos en el informe del auditor independiente. Busca proporcionar información adicional relevante para una mejor comprensión de los estados financieros por parte de los usuarios. La NIA 710. Información comparativa, cifras correspondientes y estados financieros comparativos. Establece un estándar para que la auditoría de los estados financieros que incluyan cifras correspondientes o estados financieros comparativos se realice proporcionado al interesado la certeza del cumplimiento de actividades relevantes con un nivel de seguridad eficiente. NIA 720. La responsabilidad del auditor en relación a otra información en documentos que contienen estados financieros auditados. Establece las pautas para que el auditor evalúe y comunique adecuadamente la otra información relacionada con los estados financieros auditados. Consideraciones especiales. NIA 800. Consideraciones especiales. Auditoría de estados financieros preparados de acuerdo con un marco para propósitos especiales. Establece pautas específicas para la auditoría de estados financieros resumidos y garantiza la calidad del trabajo del auditor en situaciones especiales. NIA 805. Consideraciones especiales. Auditoría de un estado financiero individual y elementos específicos, cuentas o partidas de un estado financiero. Proporciona orientación específica para abordar auditorías de elementos individuales dentro de los estados financieros. NIA 810. Compromisos para informar sobre estados financieros resumidos. Establecen las pautas para los auditores al emitir dictámenes sobre estados financieros resumidos, asegurando la calidad y consistencia de la práctica a nivel global. Muchas gracias.